Bienvenidos a un estudio bíblico más, aquí un martes, aquí con el pastor Alan. Soy el pastor Abner y estamos contentos de estar una vez más aquí con usted, donde usted se encuentre, si es aquí en los Estados Unidos, en Latinoamérica, donde se encuentre. Agarra tus notas, estamos estudiando hoy Hebreos capítulo 8. Y estamos súper contentos de estar con ustedes una vez más aquí en Estudio Bíblico y les agradecemos cada vez que ustedes están con nosotros. Yep, La verdad es que aprender de la palabra de Dios es un proceso de vida, es un yep. proceso continuo. Entonces, aún para nosotros estos estudios nos enseñan porque hay cosas que a lo mejor no habíamos escuchado, no habíamos visto en algún momento y eso es lo bonito de la palabra de Dios, que nunca terminas de aprender. Exacto. Y bueno, el día de hoy estamos hablando, como dijo Pastor Abner, estamos hablando acerca de Hebreos 8. Y lo habíamos comentado anteriormente, los que han estado viendo toda la serie de Hebreos, un mensaje para una sociedad o un grupo de personas que entendían y conocían las tradiciones judías. Y ellos, al saber todas esas cosas, Pablo se asegura de tener que hacer esas comparaciones directas y claras de lo que antes era el Antiguo Testamento y era lo que significa ahora con Jesús, ese nuevo pacto. Entonces, el capítulo 7 habló un poquito, o habló al final, habló acerca de la legalidad y la veracidad del sacerdocio de Jesús como algo definitivo, como él fue el sacerdote que se esperaba, que podía cumplir toda la ley y todo podía cumplir con la totalidad del pago, vamos a decirlo así. Él podía pagar completamente por todo lo que se necesitaba. Él podía hacer todo. Y después de él ya no necesita ver más sacerdotes porque con el sacrificio de él ya es suficiente. Entonces, compara los anteriores, la anterior manera de hacer sacerdocio y el por qué en el capítulo 7 y cómo Jesús ofreció un sacrificio suficiente que puede ser permanente. Entonces, de ahí en adelante sale esta continuación, que es el capítulo 8, y cómo sigue esta cuestión del sacerdocio, que es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, agarra tu Biblia, capítulo 8 de Hebreos, versículo 1, lo estoy leyendo yo de la Nueva Traducción Viviente y dice así: el punto principal es el siguiente: tenemos un sumo sacerdote quien se sentó en el lugar de honor a la derecha del trono de Dios, majestuoso en el cielo. Ahí sirve como ministro en el tabernáculo del cielo, el verdadero lugar de adoración construido por el Señor y no por manos humanas. Me gusta cómo comienza el autor de Hebreos, donde dice, ok, vamos a ir al punto. Al punto es que sí hay un sumo sacerdote. El punto principal es el siguiente: tenemos un sumo sacerdote. Lo dice desde el principio y lo dice claro, porque ya lo estaba diciendo, como dice el pastor Alan en el versículo 7, pero dice, ok, voy a comenzar este capítulo y lo voy a comenzar en claro, que sí hay. Pero me gusta ahorita que lo va a explicar por qué sí hay, porque también había otros judíos en ese tiempo donde todavía hacían sacrificios y había sumos sacerdotes que todavía lo hacían como lo hacían antes, como la ley de Moisés. Y me gusta que él está diciendo en claro que puesto que es superior y el pacto que ministra tiene que ser superior. El escritor dice que la clave de todo lo predicho consiste en el hecho que tenemos un sumo sacerdote superior. Y dice algunos argumentos de eso en el versículo 1, que dice, su moralidad es perfecta. Tenemos un sumo sacerdote. Esta declaración nos hace recordar los que nos dicen en Hebreos 7, con lo que dijo el pastor Alan. Es el clase de sumo sacerdote que necesitamos, que dice en el versículo 26 del capítulo anterior, en el versículo 7. Capítulo 7, versículo 26. Es de la clase de sumo sacerdote que necesitamos, por el hecho que Jesús fue moralmente perfecto, que entre todas nuestras tentaciones, y podemos, ya eso estudiamos antes, que Jesús también fue humano. También él vino del cielo, sí como Dios, pero sí fue humano. Pero durante todo eso también él se puede identificar con nosotros, que fue moralmente perfecto, aún sí se identificaba con nosotros en nuestras necesidades y tentaciones. Lo hace superior a cualquier otro sacerdote del pasado o del presente.
porque Él fue perfecto. Otra palabra por perfecto es sin error. Entonces Él lo dice que Él es un sumo sacerdote perfecto por lo que Él hizo y vivió también en esta tierra. También dice su obra consumada en el versículo 1. Dice que ahora nuestro Señor está sentado porque su obra ha sido consumada. Dice que está sentado. Podemos ver en el libro de Éxodo, donde Dios le dice a Moisés cómo construir el tabernáculo, cómo hacer el lugar donde va a estar su presencia y va a ser donde se va a hacer todos los sacrificios. Y lo explica muy bien qué hacer. Pero si usted lo ve bien, o tal vez lo ve en una foto, no había una silla. No se construyó una silla. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote siempre estaba trabajando. No hubo tiempo para esperar porque también no había un sacrificio perfecto. Pero ahora este autor dice que Jesús, que es el sumo sacerdote superior, está sentado. ¿Por qué está sentado? Porque el trabajo ya terminó en la cruz, está consumido. Pero uno puede decir, pero ahorita en Israel, cuando estaba escribiendo este libro, había en Israel, en Jerusalén, que había sumos sacerdotes que estaban haciendo sacrificios todavía. En ese tiempo todavía. Entonces venía un judío y puede decir, hey, pero ¿cómo puedes decir que ese Jesús es el sumo sacerdote cuando aquí en Israel todavía se está haciendo? ¿Cómo es eso? Y tú estás diciendo que ahora está sentado. Pero el autor está tratando de decir que lo que se hizo en lo que fue en la ley de Moisés y lo que se hizo en ese tiempo estaba bien, pero ahora vino otro sumo sacerdote que es superior y que lo que Jesús quiso hacer en la tierra y lo que él puso en la tierra, lo que es el tabernáculo y los sacrificios, él vino a perfeccionarlo con Jesús en la muerte en esa cruz por nosotros y que ahora vive y está sentado a la diestra del Padre porque su labor ya terminó. Entonces aquí es donde dice que su obra está consumida. Él es superior de lo que pasó antes. Cada sacrificio era solo un recordatorio que ninguno de los sacrificios jamás había provisto una salvación consumidora. Eso es lo que hacían antes. Todos los sacrificios antes que hacían los sumos sacerdotes no era para una salvación. No era para algo mayor lo que hizo Jesús. Sí, no era una cuestión definitiva. Sí. Siempre había que estarlo haciendo continuamente. Siempre. No era como y no terminaba. Sí, por era años y una años. deuda que nunca podías pagar, básicamente. Sí. Y lo podemos ver hoy en día a veces con las tarjetas de crédito, que para algunos no es esa deuda. Pero es gracias a Dios que cuando Jesús vino y lo pagó todo. Entonces este autor dice, este Jesús es superior. Este Jesús que tal vez muchos de ustedes judíos no creen y no entienden, es superior. Porque lo que Él tiene, nadie lo puede quitar. Lo que Él dio y el sacrificio que Él dio, ya está pagado todo. También podemos ver, Jesucristo no solo estaba sentado en el lugar donde está sentado, lleno de gloria en su persona y su labor. Este lugar es el trono de los cielos a la diestra del Padre. Jesús es superior. La conclusión en el versículo 1 que está tratando de decir y firmemente, directamente ya al que lo está leyendo, es la presencia en el cielo de un sumo sacerdote superior demanda un pacto superior y eso es lo que hizo. Versículo 3 dice así, ya que es deber de todo sumo sacerdote presentar ofrendas y sacrificios, nuestro sumo sacerdote también tiene que presentar una ofrenda. Si estuviera aquí en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas que exige la ley. Entonces aquí dice, ya se ha determinado que Jesucristo es el sumo sacerdote, pero todos
pero todos los sumos sacerdotes sirven en sus semejantes. El título no es honorario. Como sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, era ordenado para presentar ofrendas y sacrificios. Uno puede decir un judío en ese tiempo, pero ¿cómo puede ser él el sumo sacerdote si él ya no está aquí? ¿Cómo ustedes van a presentar ahora sacrificios? Es que tenemos que entender algo. Algo que nos enseñaron desde chiquito, ¿ok? Si tú creces en la ley judía, en la ley de Moisés, y eres judío, y desde niño te están diciendo que así es como son las cosas, y ahora alguien viene y dice, ok, ahora ya no es así. Pero ¿cómo si lo oramos? Nos enseñaban eso. Lo estudiamos. Lo estudiamos. Es como que, ¿cómo puede ser ahora diferente? Ahora ese Jesús que ya no vive, y ahora ¿cómo están presentando ustedes sacrificios? ¿Dónde está la sangre? ¿Dónde está todo que ahora él no está, ustedes no están, pero el autor dice, ok, recuerden, Jesús es el sumo sacerdote superior. Que lo que él perfeccionó aquí en la tierra es por algo que vino y que está presente en el cielo. El santuario, la presencia y todo está en el cielo. Que cuando él vino a morir en la cruz y él fue a la cruz y murió por sus pecados, por nuestros pecados, él ya hizo el sacrificio. Pero físicamente, él no llevó su sangre al cielo. Él lo hizo en la tierra y ahora lo hizo para siempre. Significa que ahora no necesita hacer sacrificio tras sacrificio tras sacrificio, porque Jesús ya lo pagó todo. Entonces el autor está tratando de decir, Jesús vino y lo hizo una vez, lo perfeccionó una vez y ya se terminó y por eso está sentado. Porque it's done, there's no more work, ya no hay más trabajo que hacer. Entonces ahí me puedo imaginar los judíos como diciendo, wow, it makes sense, o todavía no me cabe en la cabeza que funciona así. ¿Cómo Como puede que ser? te creo, te entiendo, pero igual no me cabe. Si no me cabe, es like, bueno, ok. Pero este autor sigue diciendo, porque la sangre de los animales y todo lo que hacían el sacrificio no lavaba los pecados, no daba salvación, no daba ya lo finalmente que uno quiere recibir, pero cuando Jesús murió, sí, Él trajo. Nuestro Señor es un sacrificio vivo en el cielo y Él no está ofreciendo vez tras vez porque eso es innecesario. Claro. Lo que dice el autor aquí, que es innecesario que Él venga otra vez porque Él lo hizo una vez y lo hizo con perfección. ¿Por qué? También lo que Él era, Jesús, era perfecto, sin pecados, que Él tomó todos nuestros pecados en el nombre de Él, and He took it, y lo llevó a esa cruz y murió por nosotros. Versículo 5 dice así, ellos sirven dentro un sistema de adoración que es solo una copia, una sombra del verdadero, que está en el cielo. Pues cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, Dios le advirtió lo siguiente: asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Me gusta como dice el autor aquí, el verdadero santuario está en el cielo. El tabernáculo y el templo fueron solo imitaciones o copias de el verdadero. Entonces imagínense, más de 2000 años en el tiempo de Moisés, cuando Moisés está en el monte de Sinaí y recibe la ley y recibe las instrucciones de construir este tabernáculo. Lo que Dios estaba haciendo es solo estaba haciendo algo chiquito, algo pequeño de lo que ya se ve en el cielo. Un lugar donde podían ver y sentir la presencia de Dios y hacer los sacrificios para el perdón de pecados. Pero ahora cuando Jesús vino y cuando Él hizo ese sacrificio, ahora lo nuevo es que el nuevo tabernáculo
y que podemos estar cerca de Dios uno a uno, todos los días, hablar con Dios, hablar con el Espíritu Santo, se perfeccionó por medio de Jesús, y que en el cielo está el tabernáculo verdadero. El templo fue solo imitación, copias del verdadero. El sistema del Antiguo Testamento era solo una sombra. La ley solo tenía la sombra de los bienes venideros. La verdad, la verdadera y completa luz vino por Jesús. Esto fue argumento eficaz para indicar lo necesario de permanecer fieles a Jesucristo y no regresar a judaísmo. Es que era difícil en ese tiempo, y nosotros los hemos también, Pastor Alan, predicado y enseñado que cuando uno viene de un lugar judío y que te enseñaron algunas cosas, Jesús vino también a darle vuelta a todo eso. Jesús vino y a veces yo me pongo a pensar cuando estudiamos esto, le predicamos a los jóvenes, que si nosotros hubiéramos sido creados en una verdad y una manera que así es de vivir, y viene alguien como Jesús de cambiar todo eso, tal vez para algunas cosas, vamos a ser sinceros, va a ser difícil para cambiar nuestra forma de pensar. Y a lo mejor ni siquiera lo haríamos hoy por hoy, decirlo así. No, no sería tan fácil para nosotros también decirlo, ni hacerlo. Es como que, inclusive, a cuestiones, en ese tiempo estamos hablando de una sociedad judía que sabía cómo hacer ciertas cosas, entonces ese cambio era muy fuerte para ellos. Pero inclusive hoy por hoy es muy similar a cuando alguien ha vivido lejos de Cristo y ahora viene a Cristo. Todo lo que sabía y todo lo que pensaba que era verdadero, después conoce a Cristo y dice, a ver, espérame, pero ¿y qué pasó con todo lo que aprendí? Exactamente. Y esa es la naturaleza de Cristo. Él viene a literalmente revolucionar todo, a cambiar todo en ese tiempo y hoy, el día de hoy también. Entonces, el tabernáculo y el sacrificio y todo lo que estaban haciendo antes fue como un preview, fue como algo, un avance de lo que venía, lo que vendrá. Jesús vino y demostró que Él es el sumo sacerdote. Versículo 6 dice así: pues ahora a Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios, basado en promesas mejores. Me encanta lo que dice al final: a nuestro favor de un mejor pacto con Dios, basado en promesas mejores. Eso significa que Dios hizo un pacto antes con Moisés y con el pueblo de Dios. Un pacto que se cumplió. Ahora Jesús vino y dice que ahora hay un nuevo pacto. Regresemos al momento donde Jesús estaba en la última noche con todos los discípulos, que todos podemos ver y sabemos que es la Santa Cena. No la foto que hay de Leonardo da Vinci, que todos están sentados de este lado para que alguien le tome una foto o un video. No, todos estaban alrededor, enfrente de Jesús. Y recuérdense que Jesús levantó la copa. Y él dice: este es el nuevo pacto en mi sangre. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Que tal vez los mismos discípulos estaban diciendo: pero qué nuevo pacto. Pero solo alguien que es el Mesías puede decir tal cosa. Y Jesús, que fue el Mesías, levantó esa copa y dice: ya, ahora adelante. En otras palabras, ya cuando muera y yo voy y hago el sacrificio vivo y tomo los pecados del mundo y muero, yo soy el nuevo pacto. Mi sangre es el nuevo pacto. Que ahora en adelante todo está consumido y ahora voy a estar sentado a la diestra del Padre, porque ya se terminó lo que era el plan perfecto del Señor para que tú y yo, ustedes, nosotros, juntos podemos estar un día con Dios en el cielo.
Entonces, aquí dice que es mejores promesas en este nuevo pacto. ¿Cuáles son esas promesas? ¿Cuáles son esas cosas que vamos a ver, como el pastor ahorita nos va a explicar en el versículo 7 en adelante, pero ahora estamos listos para considerar las mejores promesas que pertenecen al nuevo pacto. Y, y esto que se habla acerca del nuevo pacto tiene mucho que ver con que el antiguo no ofrecía promesas. Las promesas que eran simplemente que estabas bien con Dios momentáneamente hasta que tuvieras que volver a traer tu sacrificio. Podías acercarte a Dios, lo más que se podía acercar a Dios es a través de esos sacrificios que se daban. Ahora, para los que están entrando, no están viendo, estamos hablando acerca de la veracidad de Jesús como un sumo sacerdote superior, tomando ese lugar de que después de él no hay necesidad de sacerdotes, no hay necesidad de ofrecer sacrificios como en la ley judía lo hacía. A lo mejor los que están viendo no tienen un poquito de contexto acerca de eso, pero la ley judía se requería cada cierto tiempo, cada año, con cierta frecuencia. Había que uno llevar a un animal para que muriera en lugar de uno por sus pecados. Y esa cuestión era una cuestión continua de cada año, donde cada persona tenía que hacer eso. Entonces, pues bien honestamente, el tabernáculo, aparte de ser un lugar de adoración, también era una carnicería. Literalmente, porque había que matar muchos animales y ofrecer su sangre y ofrecer básicamente la vida por el pecado de alguien, porque esa persona no puede pagar. Entonces llega Jesús y yo usualmente lo comparo como que alguien debe, vamos a decirlo así, debe 10 pesos o 10 o 100 dólares, 100 pesos, lo que sea, donde nos estés viendo, 100 de lo que quieras. Lo debes, pero por alguna razón no puedes pagarlo. Entonces vas pagando de a uno todos los años. De a uno. Pero los intereses te comen, entonces no puedes llegar a pagar. Pero llega Jesús y llega y dice, aquí hay $1,000,000 o ni siquiera de dólares, lo más alto, libras esterlinas, no sé, lo que sea, euros. Bitcoin. Llega con 1,000,000 y dice, de ahí en adelante, no nomás se pagó la deuda, se pagaron los intereses y además hay mucho más que puedo dar que no necesita esta persona volver a pagar nada. Ni él, ni su familia, ni nadie. Entonces, ¿por qué hablamos de esta cuestión o por qué les estoy mencionando esto? Porque este nuevo pacto trae promesas diferentes que el antiguo no tenía. Por eso la importancia de hablar de todo esto, porque esas son las promesas que queremos nosotros tener. Y si las creemos, podemos accesar a esas promesas también. Y vamos a leer el versículo 7 que dice así, si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. Versículo 8, pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, dijo, se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y Judá. Versículo 9, este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos no permanecieron fieles a mi pacto, por eso les di la espalda, dice el Señor. Fuerte el último versículo, pero vamos a ver lo que está hablando el nuevo pacto que tenemos, del versículo 7 al versículo 9 que leímos. Estamos hablando de que ese pacto era limitado. Entonces, solamente se podía pagar hasta cierto punto, entonces había que hacerlo constantemente. Pero más allá de eso, la cuestión aquí es que el antiguo pacto dependía totalmente de la habilidad de la persona de poder cumplirlo. O sea, esa persona tenía que hacer el esfuerzo de poder cumplir todas las veces. Todo dependía de él, todo dependía de esa persona, de tener que hacer el esfuerzo todos los años de pagar por sus pecados hasta cierto punto con esto que estamos diciendo. Hasta cierto punto tenían que hacerlo así. Y el problema con eso es que esta ley de tener que pagar todas las veces ponía toda la presión o toda la responsabilidad sobre las personas. Pero el pueblo de Israel muchas veces dejó de hacer de seguir a Dios, de confiar en Dios, y dejaban de creer en Él y dejaban de hacer estas cosas, y
Estos ritos que se tenían que hacer eran importantes para su relación con Dios y su presencia ante Él, porque no podían acercarse de otra manera, simplemente no había camino. Entonces, el problema era ese, que dependía totalmente de las personas, pero obviamente sabemos que por nuestra naturaleza pecaminosa no podemos por nuestra fuerza cumplir la ley de Dios en su totalidad. Entonces, en el versículo 19 del capítulo anterior, dice, nada perfeccionó la ley, porque no podía cambiar el corazón humano. El problema era que era una cuestión de tradición, era una cuestión de hábito, era una cuestión inclusive de una religión. Y la religión en sí no salva a nadie. Entonces, no cambiaba el corazón, cambiaba la manera de hacer las cosas. Si la persona dejaba de tener el corazón para seguir haciéndolo o ya no le interesaba, lo dejaba de hacer. Y entonces el pacto ya no era efectivo en su vida, el antiguo pacto. Entonces, versículo 9 pone que ahora este nuevo pacto tiene que ver todo con Dios, no con la persona. Ya. Es la gracia de Dios el nuevo pacto, que ahora ya no hay necesidad, como ya se pagó, ya no hay necesidad de traer nada ni seguir esos ritos que se necesitaban porque ya se pagó, ya no es necesario. Ahora lo que te toca es creer y creer que Jesucristo hizo ese pago por ti y disfrutar y vivir obviamente de una manera que pueda honrarlo a Él, pero ya no es necesario esos ritos, esas tradiciones, ya no son necesarias porque a final de cuentas no prometían nada más que esclavizarte a un sistema. Ya. Y esa gracia es la que necesitábamos nosotros como personas y como humanos y para poder creer en Cristo, eso es lo que vino a traer. Entonces, eso lo une al versículo 10, que lo vamos a leer, pero que es la promesa de un cambio interno, que en vez de estar uno atrapado en un sistema donde nunca se va a acabar y siempre llega esa cuestión de que tengo que estar pagando, o haciendo tradiciones o actividades que hay que hacerlas constantemente y esclavizados a eso, llega un nuevo pacto donde ya el cambio es interno. Ya la cuestión es, el corazón cambió. El punto es, y el autor lo dice, que es la parte interna lo que cuenta. Porque la parte externa es transaccional, pero la parte interna es en realidad donde está el cambio de la persona. Y vamos a leer el versículo 10, que dice así, me regreso un poquito. Versículo 9 primero. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos no permanecieron fieles a mi pacto, por eso les di la espalda, dice el Señor. Versículo 10. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Versículo 11. No habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo, deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán. Y voy a parar ahí. Versículo 10, rapidísimo. La promesa de un cambio interno. Los pecadores necesitan un corazón nuevo. Nosotros como humanos necesitamos un corazón nuevo. Esa es la promesa más grande. Que a través de Jesús, y a través de permitirle que Él entre a nuestra vida, eso es lo que Él nos da. Un corazón nuevo. Una nueva manera de sentir, de vivir, de poder conectarnos con Dios. Una disposición interna de querer hacer lo que este nuevo pacto requiere, que es acercarse a Jesús, vivir con Él, conocerlo más y seguir y vivir una vida de adoración en agradecimiento, no en pago, que esa es la diferencia. Una persona se siente diferente cuando tiene que pagar algo, cuando da algo porque lo debe o da algo porque está agradecido. Esa es la diferencia, es lo interno, es lo que se siente. Entonces, por la gracia de Dios es posible una transformación interna que hace que el creyente rendido a Cristo sea más y más como Él. Y eso es una mención de 2 Corintios 3, 18. Se los dejamos de tarea para que lo lean. Es por eso que este mensaje es tan poderoso, porque puede cambiar el corazón de los que creen para vivir de una nueva manera sin importar la era. A partir de ese momento de Jesús en adelante, sin importar la era, el tiempo, el trasfondo, las condiciones políticas, sociológicas, financieras, gubernamentales, usted cree en Cristo, donde quiera que usted esté, y eso es suficiente. Ahí está la gracia de Dios. Ya cree en Él y usted acepta lo que Él hizo por usted y acepta el pago que se dio por sus pecados
y usted no está ligado a esa ley. Entonces, eso es lo importante del cristianismo. Eso es la promesa del creer en Cristo, que va más allá de una cuestión transaccional. Por eso también es tan triste ver gente que está esclavizada a una religión. Y cuando digo religión es a una lista de cosas que hacen para querer estar bien con Dios, cuando en realidad la gracia de Dios fue de que Él ya quiere estar bien con nosotros. Solamente creamos en Cristo y nos corresponde simplemente vivir bajo esa promesa. Entonces, nosotros no podemos llegar a ser santos por nuestra propia cuenta y ni siquiera siguiendo la ley pasada podíamos llegar a ser santos. Exacto. No había manera, pero a través de Cristo lo podemos hacer. Y es increíble que ahora, en este año, más de 2000 años después de todo esto, que hay mucha gente que todavía piensa, y tal vez usted, el que está viendo, piensa todavía que uno tiene que hacer todas estas cosas para que Él esté feliz conmigo, para que yo esté bien con Él, para que Él esté feliz conmigo, porque Él vio todo lo que he hecho, todo lo que ha sacrificado o ha dado dinero, ha dado diezmos, o ha dado diferentes cosas, cuando Dios nos ama como somos. Y Él solo quiere, como tú dices, que creamos en Él, en ese sacrificio, que Él es el Dios, que Él es la persona para creer, porque la Biblia dice que nadie puede ir al Padre si no es por medio de Jesús y creyendo en Jesús. Exacto. Y es a través de creer eso, como decía el pastor Abner, es a través de creer esa verdad y esa promesa y afianzarse de ella, tomarla. Esa es la parte de esa. No importa qué tantas promesas haya en la Biblia, si nosotros no estamos dispuestos a afianzarnos de ellas, pues van a estar ahí, están vigentes, mas no son efectivas en nuestra vida hasta que nosotros las hagamos y creamos en ellas y las hagamos personales. Y bueno, entonces seguimos con el siguiente versículo, los siguientes dos versículos, el 11 y el 12, porque ahí está la promesa del perdón para todos, lo que estábamos hablando anteriormente y lo comentamos rápido. Dice el versículo 11, y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo, deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Y esa referencia está también en Jeremías 31, acerca de que nunca me acordaré más de sus pecados. Y vamos a hablar acerca de eso brevemente. Estamos hablando en Hebreos 8, que se cita a Jeremías, y estamos hablando acerca de que el autor de Hebreos, que por cierto no es Pablo, aunque yo dije que era Pablo, perdón, no se sabe quién es el autor. Estamos hablando acerca de que ese autor está refiriéndose a personas que conocen la historia y las tradiciones judías. Parte de la historia del pueblo de Israel es que en algún momento el reino se dividió, el reino de Judá y el reino de Israel. Y entonces, por esas cuestiones, en su historia fueron conquistados por diferentes reinos, por diferentes personas y exiliados a diferentes partes. Entonces, Jeremías hace esa referencia de que van a regresar todos. Entonces, por eso habla acerca de mis hermanos. No habrá que decirle a mis hermanos, hablando de esa unión de Israel y de Judá, diciendo que van a regresar todos. Entonces, se refiere a aquel día cuando Israel será reunido con Judá y se regocijará en el reino prometido. Aquel día no será necesario anunciar el evangelio a otros, porque todos ya conocerán personalmente al Señor, que es lo que estábamos hablando acerca del cambio de corazón. Creyendo en Cristo, todos conocerán al Señor o a Jesús o a Dios personalmente, internamente. No habrá que estar llamando siempre a hagamos esto, hagamos el otro, trae tu ofrenda, trae tu eso. Ya no es necesario, es más bien como lo hacemos hoy el día. Hablamos acerca de cosas de Cristo, hablamos acerca de nuestro caminar con Cristo. Podemos compartir nuestras vidas que están llenas del amor de Dios, porque ya tenemos ese amor de Dios y esa vivencia con Cristo. Y en segundo plano acerca de eso es Dios, el versículo 12 dice que Dios no recuerda más nuestros pecados. Pero obviamente no quiere decir que Él se olvida, porque si se olvidara, entonces pues no es Dios, básicamente. Porque Dios tiene el récord de todo lo que ha pasado y todo lo que va a pasar. Entonces Él sabe. Ahora, es diferente que Él
los traiga a memoria de regreso. Exacto. O como cuando decimos a alguien, me la estés cantando. Como, dice, deja de cantarme mis errores. Como que ya sabes que ya me equivoqué, pero ahí me estás diciendo otra vez, Ya. como la vez pasada, que no sé qué. ¿Recuerdas? ¿Te acuerdas esa vez? Eso es básicamente lo que está diciendo. Que Dios recuerda lo que hemos hecho, pero no lo mantiene en contra nuestra. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, recibimos ese perdón, la promesa es, ese perdón te cubre completamente. Ya. Esa sangre te limpia completamente. Ese sacrificio te hace digno de estar enfrente de la presencia de Dios sin que nadie te recuerde tus errores, ni tu pasado, ni tus equivocaciones. No se trata, se trata más bien basándose de su gracia, de la gracia de Dios para nosotros. Y una vez que el pecado ha sido perdonado, nunca más es traído ante nosotros. Qué padre, qué rico, qué increíble es saber que vivimos de la mano de un Dios que nos ama, que pagó nuestras deudas y nunca nos va a recordar esas deudas. Ya. O sea, inclusive, ¿quién quiere vivir con alguien que le está recordando sus errores todo el tiempo? Nadie. 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 Y los que están casados, menos. Menos. Pero eso es lo bonito de parte de Dios, que Él promete pagar, perdonar y no volver a recordar. Lo que pasó, pasó, borrón, cuenta nueva, sigamos adelante con las nuevas promesas. Y terminamos en el versículo 13, que es esa promesa eterna. Y lo voy a leer rapidísimo. Dice, cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto el primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. Esa frase está bien dura y se las voy a explicar por qué. Tenemos una promesa eterna con Cristo, con este pacto. Como decía Pastor Abner, ya no es necesario estar haciendo las tradiciones anteriores, ya no es necesario porque ya el sumo sacerdote, que es Cristo, ofreció ya el sacrificio, que fue Él mismo, pagó porque era mucho más de lo que necesitábamos pagar, y entonces ya la deuda está saldada. Perfecto. Como Él está en el cielo, Él sigue viviendo, porque Él resucitó. Entonces, su sacerdocio no lo tiene aquí en la tierra, pero sí lo tiene en el cielo. Donde, resumiendo, ahí está el verdadero santuario. Ahí está el verdadero tabernáculo. El que teníamos acá, el templo de acá, era una copia, como decía solamente. Allá está el verdadero, allá está Él. Pero también habla acerca de este nuevo pacto tiene consecuencias eternas. Porque obviamente ahora nosotros tenemos una nueva vida en Cristo y Cristo nos prometió una vida eterna si creemos en Él. Amén. Entonces, la parte del último que dice que ese pacto cesará o ese pacto desaparecerá tiene que ver con el hecho de que es también una promesa para Israel. Esto fue escrito cerca del tiempo donde unos años después, en el año 70 después de Cristo, el templo de Jerusalén fue destruido. Yeah. Y de ahí en adelante no han habido templos nuevos para los judíos y no han habido sacerdotes nuevos. Ya no hay esta cuestión en cuanto a un templo se refiere. Y sin ellos saberlo, el sistema antiguo estaba llegando a su fin porque la ciudad de Jerusalén y su templo fueron destruidos en el año 70 por los romanos y los judíos desde entonces no han tenido ni templo ni sacerdotes. El nuevo pacto tenía consecuencias eternas, como lo hemos dicho, y además el nuevo pacto nunca puede envejecer ni desaparecer. Que la palabra griega nuevo, como nuevo pacto, significa nuevo en calidad, no en tiempo. No en tiempo, no tiene que ver con que es fresco, es nuevo en tiempo, no. Es nuevo en calidad. Como cuando usted tiene algo que todavía huele a nuevo. Como cuando te subes a un carro y dices, carro nuevo, ¿ya? Un carro nuevo y huele a nuevo. Huele a claro, nuevo. No nomás porque es nuevo en sí, pero si una persona lo mantiene, puede mantener ese olor por mucho tiempo. Inclusive hay lugares donde los lavan y te preguntan qué tipo de olor quiere adentro y le puedes decir el de carro nuevo y te lo ponen. Entonces el punto es ese, no es por tiempo, es por calidad, la calidad. Entonces este nuevo pacto es de tal calidad que nunca necesita ser sustituido y necesita ser reemplazado. Con ese pacto que hizo Cristo con nosotros, es que Él empezó, con eso tenemos de ahora en adelante. Y qué promesa tan grande de la cual nos podemos afianzar. Capítulo 8 de Hebreos. El autor literalmente dice,
Hay un antiguo pacto, pero hay un nuevo pacto. Y el nuevo pacto tiene el sumo sacerdote superior de todo lo demás, de lo que fue antes y lo que vendrá. Pero también el autor quiere reconocer que hubo un tiempo bueno que se hizo en ley de Moisés, que para su tiempo fue de agrado, fue de hacerlo como Dios lo dijo en ese monte con Moisés, que tuvo su tiempo, Claro. y tuvo su tiempo y fue bien, y lo hicieron bien, y por muchos años fue así. Pero ahora dice, hay un nuevo pacto y en otras palabras, este pacto es mejor. Y eso es lo que él quiso explicar en este capítulo, que hay un nuevo pacto que es mejor para siempre, porque uno vino y hizo el sacrificio mayor de todos los demás, y que fue para siempre. Y completa, que ahora está sentado a la diestra del Padre, porque ahora es solo de recibir al Señor en el corazón de nosotros, de reconocer que Él hizo ese sacrificio por usted y por mí. Y que en ese sacrificio y en ese nuevo pacto, ahora podemos disfrutar de todo lo que viene en ese nuevo pacto. Entonces, ahora queremos orar por ti. No sé cómo estás pasando, no sé cómo te ha ido y cómo esta palabra puede a usted reconocer y recordar de nuevo que Jesús es el sumo sacerdote. A Jesús es la persona en que corremos. A Jesús es la persona que nosotros vamos. Y le decimos, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida. Reconozco si he pecado, reconozco que tu sacrificio que hiciste tú en la cruz por mí, lo recibo en mi corazón. Y ahora recibo con alegría todo lo que viene de este nuevo pacto, de este nuevo sacrificio que tú hiciste en la cruz por mí. Entonces vamos a orar. Pastor Alan, oremos, por favor. Vamos a orar. Señor, te bendecimos, te damos gracias primeramente por tu palabra. Y gracias, Señor, porque estamos repasando, Señor, lo que quería decir este nuevo pacto y lo que significa para nosotros. Te damos muchas gracias por el sacrificio que nos hizo libres, esa deuda pagada, Señor, con tu sangre, con tu cuerpo. Pero más allá, gracias por esa libertad y por esas nuevas promesas que podemos tener en tu nombre, por tu sacrificio y porque tú ahora eres el que administras ese nuevo pacto. En este momento quiero darte gracias, Señor, por cada una de las personas que están viendo este estudio y te pedimos, Señor, que tú nos permitas a todos que esta palabra nos ayude a nosotros a entender que nos afianzamos a ti, no a un sistema religioso. Te pido, Señor, que nos afiancemos a ti, que creamos en ti, que no volvamos en nuestra mente y nuestro corazón a vivir un pacto antiguo, que no es más que una lista de reglas que hay que seguir, sino que vivamos en realidad una relación contigo donde se nos ama, se nos perdona y se nos permite estar de pie y delante de ti por tu gracia, no porque nosotros hagamos algo. También, Señor, a su vez te pido que nos ayudes a tratar de vivir de la mejor manera en honor, en agradecimiento y en amor al quien hizo todo por nosotros y nos salvó. En este momento oramos por nuestros hermanos y hermanas, Señor, donde quiera que estén, en cualquier parte del mundo. Los bendecimos y te damos gracias porque podemos ser todos una familia que vive bajo esas promesas que tú nos has dado en este nuevo pacto. Te bendecimos, te alabamos y te damos muchas gracias que nuestra vida fue transformada por tu amor y por tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Y amén. Y amén. Una vez más, gracias por una vez más estar aquí con nosotros, ver esos estudios bíblicos que seguimos dando cada martes. El próximo martes vamos a estar estudiando Hebreos capítulo 9. Muchas gracias. Pon en los comentarios ahí abajo de dónde lo estás viendo, que ha sido de bendición para nosotros estar en tu casa, en tu carro, en el gimnasio, donde cualquier lugar. En tu teléfono. En tu teléfono, en tu iPad, en cualquier lugar que lo estás viendo. Gracias. Dios los bendiga. Hasta la próxima.